¿Sabías que la misma conducta disciplinaria puede terminar en una sanción leve o en una destitución según cómo se califique? Te cuento cómo funciona la graduación de la falta disciplinaria. Bienvenido a este mini entrenamiento donde te voy a explicar cómo funciona la graduación de la falta disciplinaria. Este mini entrenamiento he decidido estructurarlo en 4 aspectos claves, que son la estructura de la falta disciplinaria, y es básicamente revisar o recordar cuando una conducta o comportamiento se convierte en una falta disciplinaria. Lo segundo que vamos a trabajar en este mini entrenamiento son los tipos de culpa que existen. Posteriormente hablaremos de la clasificación de las faltas disciplinarias. Y ya por último vamos a hablar de lo que es la falta o cómo se gradúa la falta disciplinaria y a su vez cómo se gradúa la sanción. Entonces empecemos hablando un poco de cuando una conducta o comportamiento se convierte en una falta disciplinaria. Entonces, para que una conducta se convierta en una falta disciplinaria debe seguir con una estructura. Básicamente esta estructura nos exige la existencia de 3 elementos. El primer elemento es el elemento de la tipicidad. Y en materia de tipicidad, básicamente lo que nos dice la ley es que esa conducta haya estado previamente establecida en la ley disciplinaria como una falta disciplinaria. Y se considera que una conducta es una falta disciplinaria cuando incumple un deber, cuando existe una extralimitación de derechos, cuando hay una incursión en una prohibición o una incursión en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o cuando hay conflicto de intereses. Cuando estamos ante cualquiera de estas circunstancias, se presenta la estructura de esta tipicidad de dicha conducta. Una vez que se ha verificado el elemento de la tipicidad, lo siguiente que se debe verificar es el elemento de la ilicitud sustancial. ¿Esto qué significa? En materia disciplinaria no es suficiente que se haya cometido la conducta, sino que es necesario verificar que la comisión de esa conducta afectó de manera sustancial tanto la función pública que se esperaba del servidor público, funcionario judicial, funcionario de elección popular, o que se esperaba del profesional del derecho. Es decir, que haya una afectación sustancial. Si efectivamente se logra verificar que esa comisión de esa conducta afectó sustancialmente en función pública, esa administración de justicia, pasamos al siguiente elemento, que es la verificación de la culpabilidad. En materia de culpabilidad nos vamos a enfocar en revisar 2 aspectos. El primero es la aptitud, y es verificar si ese sujeto disciplinable efectivamente era apto para cometer esa conducta, si efectivamente era una persona imputable, entendía la conducta que no debía, en la que no debía incurrir, entendía el rol que debía cumplir, y esto evidentemente es lo que nos va a llevar como conclusión que esta persona realmente es un imputable. Estamos ante un imputable ante quien le podemos hacer una exigencia. Y el segundo aspecto que vamos a revisar en materia de culpabilidad es la modalidad de la conducta, y es bajo qué modalidad actuó ese sujeto. ¿Actuó bajo dolo o actuó bajo culpa? Que son las 2 únicas modalidades que que se admiten en materia disciplinaria. La culpa tiene unas clasificaciones de esta culpa. Entonces, y esto es importante a la hora de la graduación de la falta disciplinaria. Entonces, la culpa a su vez se divide en culpa gravísima, grave y leve. Y la culpa gravísima se manifiesta a través de 3 circunstancias objetivas, que son las que tiene que utilizar el operador disciplinario cuando pretenda imputar una conducta bajo la modalidad de culpa gravísima. Y estas 3 circunstancias objetivas son la ignorancia supina, la desatención elemental y la violación a reglas de obligatorio cumplimiento. Y es aquí donde se cometen la gran mayoría de en la práctica, grandes errores cuando se pretende imputar una falta disciplinaria bajo esta modalidad de culpa gravísima. Y es que generalmente, y es donde los abogados que estamos en este lado, en una defensa disciplinaria, debemos de ser muy cuidadosos cuando hacemos esa revisión de esos pliegos de cargos, porque generalmente lo que ocurre es lo siguiente, y es que se imputa una conducta, se hace todo el estudio, se hace toda la argumentación que se exige de acuerdo a la estructura de la falta disciplinaria, y en materia de tipicidad se hace una argumentación que indica por qué esa conducta es contraria a la ley.
y generalmente lo que sucede es que esa misma argumentación que se utilizó en la tipicidad es la que se trae para argumentar la circunstancia de violación a reglas de objetivo, a violación a reglas de obligatorio cumplimiento para imputar la falta disciplinaria bajo la modalidad de culpa gravísima. Generalmente lo que ocurre en la práctica es que se va a imputar una falta gravísima, como es la falta contenida en el artículo 54 de la ley 1952, que son las faltas relacionadas con la contratación estatal. Todas esas faltas son faltas objetivas y son faltas gravísimas. Y cuando se va a hacer esa imputación, en materia de tipicidad se hace una argumentación de por qué se incurrió en estas faltas, es decir, por qué se infringió la ley. Y esta misma argumentación, como les decía, es la que después, cuando quieren hacer esa imputación de la modalidad de la culpa y que esa culpa sea gravísima, traerse nuevamente esa argumentación. Cuando en realidad la forma correcta de utilizar esta circunstancia, o como se quiso por parte del legislador, fue en casos especiales como por ejemplo de los funcionarios de policía, que si bien es cierto pueden incurrir en una falta en su ejercicio profesional, también tienen unas normas o unas reglas especiales de obligatorio cumplimiento que pueden ir aunadas a la falta disciplinaria que se cometió. Un ejemplo claro en este caso es el funcionario de policía que, estando en servicio, incurre en una falta disciplinaria porque agrede a un compañero, tiene una riña, pelean, lo ofende, y decide en esa riña, en esa agresión, que ya el solo hecho de que lo agredan en su puesto de trabajo, pues ya se configura una falta disciplinaria, pero adicionalmente esta riña asciende y él decide ir por su arma de dotación y propinarle un disparo en la pierna. Entonces ahí ya evidentemente se infringen unas normas especiales de obligatorio cumplimiento, como es el manejo adecuado que debe seguir todo funcionario de policía frente a su arma de dotaciones. Aquí básicamente lo importante es que como abogados de la defensa o incluso como operadores disciplinarios se debe estar muy pendientes respecto de este tipo de imputaciones, porque claramente pueden estar afectando el principio del non bis in idem. La culpa grave es cuando el sujeto no actúa como se esperaba que actuara. Y la culpa leve son descuidos mínimos. En materia disciplinaria, la culpa leve es impune, es decir, no se sanciona. Faltas disciplinarias también se clasifican, al igual que la culpa, en faltas gravísimas, en faltas graves y en faltas leves. Gravísima son faltas objetivas, son faltas que ya están contempladas por el legislador. Faltas graves y leves, para poder adecuar estas faltas se debe acudir a las normatividades respecto de derechos, deberes y prohibiciones que se tengan contemplados en la ley disciplinaria. Para terminar, es importante entender que en materia disciplinaria, la culpabilidad, la modalidad de la culpabilidad, sea dolo o culpa, inciden tanto en la tipicidad como en la sanción. Por ejemplo, si se imputa una falta gravísima como una de las contempladas en el artículo 54, que son las faltas relacionadas con la contratación estatal, 54 de la ley 1952, y esa falta se imputa a título de dolo, la sanción será la destitución e inhabilidad, porque la falta se mantiene como una falta gravísima. Pero si por el contrario esa misma falta gravísima ya no se imputa a título de dolo, sino que se imputa a título de culpa grave, lo que va a pasar es que esa falta gravísima se va a convertir en una falta grave y ya la sanción no será la destitución e inhabilidad, sino que será la suspensión. El tipo de culpa puede variar el tipo de falta y la sanción. Por ello es muy importante tener claridad respecto de estos conceptos, saber a título desde el principio, desde el momento en que se está haciendo el estudio del pliego de cargos, poder hacer este análisis con ese paso a paso, establecer que efectivamente estemos ante una estructura adecuada de la falta disciplinaria,
que tengamos claridad respecto del tipo de culpa que se está imputando, que tengamos claridad la falta que se está imputando para de esta manera poder atacar con argumentos sólidos ese pliego de cargos